Cuando mi hijo pasó sus primeros días en la UCI, envié una única súplica al chat familiar. Por favor, vengan a visitar. Mi mamá respondió, estamos ocupados. No es un buen momento. Horas después, publicó fotos de una cena. Un mes más tarde, yo seguía durmiendo en una silla de plástico junto a mi bebé. Mi teléfono vibró con 91 llamadas perdidas de mi hermana. Es urgente. Llama de vuelta. Sin pensarlo 2 veces, supe que ya no quería ser fuerte. No después de que las contracciones llegaran temprano y con fuerza en medio de un martes cualquiera. No cuando me llevaron de urgencia a un quirófano con luces cegadoras y rostros enmascarados. No cuando me desperté horas después y me dijeron que mi hijo estaba en estado crítico. No quería ser la mujer que siempre se encargaba de todo, que sonreía en medio del caos, que resolvía las cosas mientras todos los demás se apoyaban en ella. Solo quería a alguien en quien apoyarme. La UCI no es un lugar que nadie imagina cuando piensa en el nacimiento. Todos son máquinas, alarmas silenciosas y demasiados cables. Sin globos, sin celebración, sin fotos enviadas a los chats grupales. Solo silencio, tensión y el miedo constante de que la próxima hora pueda traer algo peor que la anterior. Mi hijo apenas pesaba 4 libras, una cosita diminuta y perfecta dentro de una caja de cristal. Ni siquiera me permitieron cargarlo al principio. Solo me sentaba allí con mi mano dentro de una pequeña abertura, tocando su pie mientras pretendía que no me estaba desmoronando. Esa primera noche, no lloré. No dormí. Observé su pecho subir y bajar, y escuché el suave ritmo del monitor, temiendo que pudiera detenerse. Cerca del amanecer, tomé mi teléfono y abrí nuestro chat grupal familiar. El mismo chat donde mi mamá enviaba memes y mi hermana publicaba actualizaciones sobre su vida amorosa. No intenté sonar fuerte. Escribí exactamente lo que sentía. Por favor, vengan. Los necesito. Solo vengan a visitar. Eso fue todo. Sin emojis, sin explicaciones. Pensé que sería suficiente. Mi mamá leyó el mensaje casi al instante. Vi la pequeña marca de leído, y luego nada. Me dije a mí misma que probablemente estaba llamando a mi papá, averiguando cómo llegar. Quizás ya estaba en camino. 1 hora después, llegó su respuesta. Estamos ocupados. Ahora no es un buen momento. Me quedé mirando el mensaje. Lo leí 3 veces. Luego, 2 horas después, publicó una foto. Ella y mi papá en un restaurante de aspecto moderno, con copas de vino llenas, sonriendo como si nada existiera fuera de ese marco. El pie de foto decía algo sobre una merecida cita nocturna. No había nada sobre mi hijo, nada sobre mí. No respondí. Nadie más lo hizo. Mi hermana Amy ni siquiera reaccionó al mensaje. Ni un pulgar hacia arriba, ni una cara triste, nada. Ella siempre tenía una excusa. Su trabajo, su novio, su ansiedad, y yo siempre le daba su espacio. Pensé que tal vez esta vez sería diferente. Quizás me sorprendería, pero el silencio solo se hizo más fuerte. Chris lo intentó a su manera. Trajo bocadillos, me frotó los hombros, me preguntó cómo estaba, pero me di cuenta de que no sabía cómo sobrellevar nada de eso. Se quedaba un rato y luego se iba. Todas las noches, y yo me quedaba. Mis abuelos vinieron, no porque se lo pidiera, simplemente aparecieron. No intentaron animarme ni decir cosas como, todo estará bien. Trajeron termos de sopa y se sentaron a mi lado, acompañándome en silencio de una manera que nadie más lo había hecho. Cuando me quedé dormida en la silla, mi abuela me cubrió con una manta de su coche. Cuando no podía hablar, simplemente se quedaban en silencio conmigo. No necesitaron instrucciones. Simplemente amaban. Los días se convirtieron en semanas. Dejé de esperar nada de mi familia. Lo único que seguí haciendo fue estar ahí para mi hijo, leyéndole cuentos a través del plástico, cantando en voz baja aunque no estaba segura de si podía oírme. Las enfermeras empezaron a llamarme la fuerte. Quería decirles lo equivocadas que estaban. Y entonces, 32 días después, a las 3:11 de la madrugada, mi teléfono vibró tan fuerte que se cayó de la bandeja de plástico a mi lado. La pantalla estaba iluminada con notificaciones. Llamadas perdidas apiladas una encima de la otra,
todas de Amy. 91 de ellas, y un mensaje: es urgente, llama de vuelta. No dudé. Pulsé llamar. No tenía idea de que lo que fuera que viniera lo cambiaría todo, no solo con ella, sino con todos. Amy respondió de inmediato. Sin un hola, sin tomar aliento. Se lanzó como si hubiera estado esperando horas a que yo la llamara. Dijo que mamá se había desplomado en casa. Convulsión, tal vez un derrame cerebral. Nadie estaba seguro todavía. La ambulancia acababa de irse. Papá se estaba desmoronando. Ella estaba llorando, aterrorizada, preguntando qué tan rápido podía llegar a urgencias. Dijo que no sabía cómo manejarlo sola, que yo tenía que estar allí. No hablé de inmediato. Mi hijo finalmente estaba dormido sobre mi pecho por primera vez. Sin tubos, sin máquinas, solo su pequeño cuerpo cálido respirando. Lo miré, su piel suave y rosada contra la bata de hospital que me dieron para el cuidado de canguro. Quería estar presente en ese momento, no al teléfono siendo arrastrada de vuelta a un lugar del que apenas había sobrevivido al salir. Le dije a Amy que no podía dejar el hospital. Se quedó en silencio, luego preguntó si podía ir más tarde, tal vez mañana. Le dije de nuevo, no, no puedo. Hubo una pausa. Esperé a que reconociera por lo que yo había pasado. Solo algo, cualquier cosa que sonara a comprensión. En lugar de eso, dijo, entonces, simplemente no vas a ayudar. Mamá podría estar muriendo. Eso me golpeó de otra manera. No grité. No expliqué. Simplemente dije, espero que esté bien. Y colgué. No lloré. Ni siquiera me sentí culpable. Había una especie de silencio en mi pecho que se sentía casi como paz. No estaba enojada. Estaba harta. En los siguientes 2 días, mi teléfono siguió iluminándose. Llamadas, mensajes de texto, notas de voz, actualizaciones de Amy. Mamá estaba estable. Le estaban haciendo pruebas. Papá era un desastre. La comida del hospital era horrible. ¿Podía al menos hablar con él? ¿Podía llamarla de vuelta? ¿Podía estar allí? Cada mensaje tenía el mismo tema. Te necesitamos ahora. Estamos abrumados. Ven a arreglarlo. Nadie preguntó cómo estaba mi hijo. Nadie preguntó cómo lo estaba llevando yo después de un mes viviendo en una silla. Nadie mencionó el mensaje que envié pidiendo ayuda. Nadie dijo lo siento. Entonces ella lo envió. El mensaje de texto que hizo que todo dentro de mí se helara. Sé que las cosas han estado tensas, pero tenemos que unirnos ahora. Todavía somos una familia. Tensas. Así lo llamó. Pensé en la noche en que envié el mensaje desde la UCIN pidiéndoles que vinieran. Como mamá respondió, ahora no es un buen momento, antes de publicar fotos de una cena. Como Amy ni siquiera había respondido. Y ahora, de repente, éramos una familia de nuevo porque me necesitaban. Ese fue el momento en que algo hizo clic. No respondí. Ni siquiera abrí los mensajes después de eso. En cambio, le pregunté a la enfermera qué tan pronto podríamos ser dados de alta. Mi hijo había superado la parte más difícil. Quería llevarlo a casa, no a mi antigua vida, no a la versión de mí en la que solían confiar, sino a algo completamente nuevo, a lo que ya no tendrían acceso. Empecé a pensar en todo lo que había hecho por ellos a lo largo de los años. Cubrir la deuda de la tarjeta de crédito de Amy. Ayudar a mamá y papá a refinanciar su hipoteca cuando estaban a punto de perder la casa. Cuidar a los hijos de Amy cuando quería un fin de semana para ella. Conducir 2 horas para llevar a mi mamá a sus citas cuando no quería ir sola. Recordé cada vez que decían, tú eres la fuerte, mientras drenaban silenciosamente cada gramo de fuerza que tenía. Era hora de que aprendieran cómo era cuando dejaba de aparecer. Al día siguiente, eliminé el chat grupal. No lo anuncié, simplemente presioné salir del grupo y puse mi teléfono boca abajo. Esa noche, les conté todo a mis abuelos. Cada cosa que había sucedido, no solo en el último mes, sino a lo largo de los años, el patrón, la culpa, el agotamiento. Escucharon. Luego mi abuelo asintió una vez y dijo, no te equivocas, Hannah.
En nada de esto. Mi abuela añadió, ellos tomaron sus decisiones. Ahora te toca a ti tomar las tuyas. Y lo hice. Pero lo que vino después, nunca lo vieron venir. Ni Amy, ni mis padres, ni siquiera Chris. Porque esta vez, no solo me estaba alejando. Me estaba llevando todo sobre lo que creían que todavía tenían control. Salir del hospital fue surrealista. Mi hijo, envuelto en una suave manta azul, dormía en el portabebés a mi lado. Salimos de la UCI, pasando junto a las enfermeras que se habían convertido en mi único salvavidas real, a través de los pasillos que habían albergado cada emoción que había enterrado durante las últimas 5 semanas. No miré hacia atrás. Fuimos directamente a casa. Sin paradas, sin anuncios, sin chats grupales. El silencio de mi familia fue extraño al principio, como esperar una tormenta que nunca llegó. Amy no volvió a llamar. Tampoco mis padres. Vi que se habían agregado de nuevo a alguna versión del chat grupal. A mí no me habían vuelto a invitar. Estaba bien. Tenía un recién nacido y un montón de facturas médicas y un apartamento que se sentía desconocido después de vivir en el hospital durante tanto tiempo. Tenía cosas más importantes que hacer que perseguir a personas que solo sabían tomar. Chris intentó hablar conmigo sobre eso una vez. Dijo algo sobre que todavía eran mi familia. No discutí. Solo le pregunté qué pensaba que eran para mí cuando yo estaba suplicando ayuda y nadie apareció. No tuvo una respuesta. Una semana después de que llegamos a casa, el primero de los pagos automáticos llegó a mi cuenta. Los que había estado cubriendo durante años sin que me lo pidieran. El préstamo del coche de Amy. Los servicios públicos de mis padres. Uno por uno, empecé a cancelarlos. Sin previo aviso, simplemente cancelé las transferencias. 2 días después, Amy me envió un mensaje de texto. Oye, creo que hay un problema con el banco. Mi pago no se procesó. No respondí. Unas horas más tarde, otro mensaje. ¿Cancelaste la transferencia? Me van a cobrar recargos. Hannah, pensé que íbamos a hablar de esto. ¿Hablar de qué? Yo había enviado un mensaje desde la UCI, pidiéndoles que vinieran. Ni siquiera se molestaron en fingir que les importaba. Borré su mensaje y bloqueé el número. Al día siguiente, recibí un mensaje de voz de mi papá. No había oído su voz en semanas. No dijo nada sobre mi hijo. No preguntó cómo estábamos. Simplemente se lanzó a una larga explicación sobre lo difíciles que habían sido las cosas desde que mamá llegó a casa del hospital. Como el dinero escaseaba. Como sabía que yo había pasado por algunas cosas, pero que la familia tenía que permanecer unida. Lo bloqueé también. Chris observó todo esto con una especie de confusión silenciosa. No lo entendía, no del todo, pero dejó de hacer preguntas. Creo que vio algo en mí que lo asustó un poco. No estaba emocional. No estaba enojada. Estaba harta, y él lo sabía. Entonces sucedió algo que puso todo en una perspectiva más nítida. Mis abuelos me invitaron a cenar. Habían visto el silencio, la distancia. Nunca me pidieron que lo explicara, pero esa noche, después de la cena, mi abuelo me entregó una pila de documentos. Había estado revisando su testamento en silencio sin decirle a nadie. Dijo, hemos visto quién está ahí para ti y quién no. No vamos a dejar nada a personas que han tratado a nuestra nieta como a una extraña. Me tomó un momento darme cuenta de lo que quería decir. No solo estaban excluyendo a mis padres y a Amy de cualquier herencia futura. Estaban transfiriendo activos a mi nombre ahora. Bienes raíces, ahorros, cuentas fiduciarias, todo lo que una vez habían prometido dividir. Mi abuela me miró y dijo, no estaremos aquí para siempre, Hannah. Y queremos asegurarnos de que las personas que merecen tu amor no terminen usándote. Lo vieron. Siempre lo habían visto. Y ahora las personas que pensaban que podían seguir aprovechándose de mí para siempre estaban a punto de aprender lo que se sentía que te quitaran el suelo bajo los pies. La primera reacción vino de Amy y no fue lo que esperaba. Una mañana recibí un paquete. Sin remitente, solo mi nombre escrito a mano. La tinta un poco borrosa. Dentro había una nota de media página y una foto enmarcada de los 4.
mamá, papá, Amy y yo de hace años en unas vacaciones en un lago que apenas recordaba. La nota decía, no sé qué te pasó, pero espero que lo resuelvas pronto. Nada de esto es normal. Eso fue todo. Ninguna disculpa, ninguna mención de mi hijo, ningún reconocimiento de lo que ella había o no había hecho. Solo un intento pasivo-agresivo de presentarme como el problema. No respondí, pero algo me sacudió. No culpa, solo claridad. No me veían como una persona. Yo era un servicio, un sistema. Y ahora que el sistema se había apagado, no sabían cómo actuar. Lo que tampoco sabían era que no solo estaba cortando el apoyo financiero. Estaba cortando cada hilo del que pensaban que podían tirar, incluidos los que no tenían idea de que yo siquiera sostenía. Una semana después, me reuní con el abogado de mis abuelos para finalizar las transferencias de activos. Ese mismo día, sucedió algo extraño. Chris no volvió a casa. Esperé. Le envié un mensaje de texto, llamé una vez, nada. Cerca de la medianoche, me envió un mensaje diciendo que se quedaba en casa de un amigo, que necesitaba espacio. Le pregunté si algo andaba mal. Sin respuesta. Por la mañana, lo descubrí. Mis padres se habían puesto en contacto con él. No sé cómo, tal vez a través de su hermana, tal vez directamente, pero lo habían hecho y en lugar de ignorarlo, él escuchó. Volvió 2 días después actuando extrañamente tranquilo, como si nada hubiera pasado. Se sentó en el sofá, dijo que pensaba que deberíamos hablar. Sé que esto te va a molestar, comenzó, pero creo que estás siendo un poco extrema. Siguen siendo tu familia. Solo lo miré fijamente. Continuó, dijo que había hablado con mi mamá. Estaba avergonzada, aparentemente. No sabía cómo arreglar las cosas. Dijo que Amy se sentía atacada, que solo estaban tratando de reconectar. Fue entonces cuando me di cuenta de que habían llegado a él porque no podían llegar a mí. Chris dijo que quería que pensáramos en nuestro hijo, en crecer sin abuelos, sin primos, sin la familia que se merecía. Dijo que el perdón era fortaleza. Que tal vez yo había llevado las cosas demasiado lejos. No discutí. No lloré. Solo hice una pregunta. ¿Alguna vez preguntaron cómo está nuestro hijo? Parpadeó, pensó, y luego dijo lentamente, no. Pero eso fue suficiente. Más tarde esa noche, cuando fue a ducharse, abrí la cuenta bancaria compartida y eliminé su acceso. Moví lo que era mío. Él todavía tenía sus propias cuentas. No le quité nada. Pero no iba a esperar a que la manipulación echara raíces. Chris no era cruel, solo débil. Y las personas débiles son aliados peligrosos cuando intentas proteger algo precioso. 2 días después, se fue de nuevo. Esta vez no pregunté a dónde iba. Pero algo aún más inesperado sucedió el fin de semana siguiente. Recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que sonara. Luego sonó una y otra vez. Contesté, lista para colgar. Pero la voz al otro lado me detuvo. Era una mujer que no reconocí. Su nombre era Lie. Dijo que solía trabajar para mi padre. Y luego, después de una pausa, dijo, creo que deberías saber algo. Le ha estado diciendo a la gente que te va a demandar. Al principio pensé que era un farol. ¿Mi padre amenazando con demandarme por qué? ¿Distancia emocional? Pero Lie, la mujer que solía trabajar para él, me contó más. Le está diciendo a la gente que manipulaste a tus abuelos, dijo. Que los pusiste en su contra. Que fueron coaccionados para cambiar el testamento. Ni siquiera sabía si reír o sentirme insultada. Mi abuelo había estado gestionando su patrimonio desde antes de que yo naciera. Nadie lo coaccionaba. E incluso si yo quisiera, no había ninguna versión de la realidad en la que pudiera decirle a ese hombre qué hacer con su dinero. Le agradecí a Lie por el aviso. Dijo que había renunciado 6 meses antes porque no podía soportar lo manipulador que se estaba volviendo. Colgamos y me quedé pensando un momento. No herida, no asustada, solo cansada. Luego tomé 2 decisiones. Primero, llamé a mi abuelo y le conté todo. Segundo, corté el último hilo. Hasta ese momento,
todavía había una forma silenciosa en la que había estado ayudando a mis padres, un préstamo privado que había cofirmado 3 años antes para ayudar a mantener su negocio a flote, un préstamo con bajo interés y plazos flexibles que nunca habían pagado por completo. Tenía el poder de reestructurarlo o congelarlo, pero no lo había hecho. Por un viejo y roto sentido de la obligación. Ese mismo día, contacté al banco y retiré formalmente mi nombre de todas las obligaciones de Cofirma. Ahora serían totalmente responsables del pago. Cada mes, sin red de seguridad. También notifiqué al oficial de préstamos sobre la situación y presenté documentación que mostraba una tergiversación de su parte. Desencadenó una reevaluación. En 2 semanas, la cuenta del negocio fue congelada para su revisión, y todo cambió. Amy volvió a llamar desde un número diferente. No contesté. Dejó un mensaje de voz llorando, no un llanto sutil, sino sollozos de pánico, entrecortados, diciendo que estaba destrozando a la familia. Que mamá se había derrumbado después de enterarse por el banco. Que papá estaba devastado y se sentía traicionado. Luego dijo algo que lo selló todo. Si haces esto, no tendremos nada, ¿de verdad estás de acuerdo con eso? Borré el mensaje de voz. 3 días después, recibí un correo electrónico de su abogado. Era breve, una línea. Este asunto se considera cerrado. No se tomarán más medidas. Supongo que una vez que vieron que el testamento se mantenía, una vez que se dieron cuenta de que la herencia se había ido, las protecciones del préstamo se habían ido, el negocio se deshacía, supieron que no tenían caso, ni influencia, nada. No me querían a mí. Solo querían lo que yo daba. Chris intentó volver una vez. Dijo que había cometido un error, que no sabía lo mal que se habían puesto las cosas, que quería estar allí para mí y para nuestro hijo. Pero cuando le dije los nuevos términos, compromiso total, sin contacto con mi familia a mis espaldas, transparencia total, él dudó. Le dije que tomara esa duda y la empacara con el resto de sus cosas. Mi hijo estaba aprendiendo a sonreír para entonces. No tenía idea de lo cerca que estuvo de ser criado en un ciclo de silenciosa guerra emocional. Solo sabía que era amado, que estaba a salvo, que su madre, cansada o no, lo eligió a él primero. Mis abuelos y yo nos reunimos una noche en su jardín. Silencioso, simple, sin drama. Hablamos de la paz, de lo ruidoso que puede ser el silencio cuando finalmente te alejas de las personas que solo fingen amarte cuando es conveniente. Mi familia no solo perdió dinero. Perdieron a la persona que hacía que sus vidas funcionaran. Y esta vez, no podían recuperarla. Siempre pensé que la paz se sentiría como un momento dramático. Un avance triunfal, tal vez una puesta de sol perfecta, o una última palabra gritada a través de una habitación. Pero no fue así como sucedió. Llegó lentamente, en silencio. Se parecía mucho a la rutina. Sonaba como respirar. Se sentía como despertar junto a mi hijo, su pequeña mano descansando en mi clavícula, su aliento cálido y constante. Esta vez no había máquinas. Ni cables, solo una cuna junto a mi cama, y el tipo de silencio que no se siente vacío. El tipo que significa que nada está a punto de desmoronarse. Eso es la paz. Pero tuvo un costo. Y pagué cada centavo sin remordimiento. Cuando ignoré la carta de mi madre, lo intentó de nuevo. Esta vez a través de un conocido mutuo, alguien con quien apenas hablaba de la iglesia. Le dijo que me dijera que mamá no estaba bien, que estaban preocupados por mí, que la familia se sentía excluida y despreciada. No respondí. La última vez que los necesité, estaba durmiendo en una silla de plástico mientras mi hijo se aferraba a la vida. Esa puerta se había cerrado para siempre. Amy también se quedó en silencio. Sabía por qué. Sin mí, había perdido la red de seguridad. El préstamo que cofirmé había pasado a modo de cobro total. Golpeó duramente su crédito. Había pasado años construyendo su vida bajo la suposición de que, sin importar lo que hiciera, yo seguiría allí cuando llegaran las consecuencias. Ahora estaba aprendiendo. En cuanto a mi papá, después de que el abogado abandonara el caso, pensé que sabría de él. Una llamada, una carta o algo para reafirmar el control. En cambio, supe del banco. Su negocio había incumplido oficialmente el pago del préstamo. Intentó culparme,
afirmando que lo había saboteado. Pero los papeles no mienten. Las firmas no desaparecen. Su mundo comenzó a resquebrajarse sin mí en él. Pero el mío comenzó a reconstruirse. Finalmente obtuve claridad sobre mis propias finanzas. Organizadas, limpias, sin la carga de transferencias secretas y culpas silenciosas. Me mudé a un apartamento un poco más grande con mejor luz, con un segundo dormitorio que convertí en una guardería. No es lujoso, pero es mío. Cada lámpara, cada marco de fotos, cada manta fue elegida porque me gustaba. No porque fuera de segunda mano, no porque fuera gratis, no porque alguien más me dijera que lo necesitaba. Mis abuelos ayudaron donde pudieron, no con dinero, sino con tiempo, amor, estabilidad. Nunca me presionaron para reconciliarme. De hecho, mi abuelo me dijo algo una noche que se me quedó grabado. Dijo, a veces, cortar lazos con alguien no es un acto de ira. Es un acto de respeto propio. Pienso mucho en eso. Chris se ha mudado definitivamente. La separación fue limpia, sin emociones. No discutió nada conmigo. Creo que sabía que, para empezar, nunca había estado realmente en la lucha. No nos odiábamos. Simplemente terminamos. Algunos finales son así. Fuegos lentos que no dejan brasas. Ahora solo somos mi hijo y yo, y no tengo miedo. Nos levantamos temprano. Él sonríe cuando me ve. Le leo libros que elegí uno por uno. Está creciendo rápido, curioso, fuerte, ya tratando de levantarse cuando lo acuesto en mi regazo. Todavía queda un largo camino por recorrer. La maternidad soltera no es fácil. Pero cada decisión que tomo ahora, la tomo sin miedo a la decepción de otra persona. Lo estoy criando para que conozca un amor que no es transaccional. Un apoyo que no viene con condiciones. Una familia que significa presencia, no presión. Hay algunas cosas que aún no he compartido. Detalles sobre algo más que sucedió recientemente, algo pequeño pero inesperado. Algo en lo que todavía estoy pensando en silencio. No estoy lista para escribir sobre ello ahora. Tal vez actualice más tarde, pero por ahora, los dejaré con esto. Estoy bien. No, estoy más que bien. Soy libre por primera vez en mi vida adulta. No porque alguien me diera permiso, sino porque dejé de pedirlo, y nunca he estado más segura de lo que merezco. Mi actualización. No planeaba escribir de nuevo. Sinceramente, pensé que la última parte sería el final. El capítulo final, el libro cerrado. La vida se había vuelto simple de la mejor manera. Sin drama, sin caos, sin nadie que me agotara. Solo mañanas tranquilas, risas suaves de bebé y un ritmo constante que no sabía que era capaz de crear. Pero a veces la paz trae consigo extraños ecos. Comenzó con un pequeño sobre, sin remitente, pero mi nombre estaba escrito con cuidado, no desordenado, no apresurado. Quienquiera que lo enviara me conocía lo suficientemente bien como para escribir mi nombre correctamente. Un detalle que captó mi atención más de lo que debería. Dentro había una sola fotografía. Éramos mi hijo y yo sentados en el borde de un muro bajo de ladrillos cerca del estanque en el parque. Él estaba apoyado en mí, ambos mirando el agua donde se habían reunido los patos. Yo sostenía una manzana a medio comer. Él tenía un calcetín medio quitado, como de costumbre. No era una pose. No era favorecedora, pero era real. En el reverso de la foto, en letra pequeña, había 4 palabras. Finalmente te ves libre. Sin firma, sin fecha. Por un momento, sentí ese viejo revoloteo, esa sensación de ser observada, de que mis límites estaban siendo probados en silencio. Pero luego miré la foto de nuevo y sentí algo más. Quienquiera que la enviara no estaba tratando de invadir mi vida. Estaba reconociéndola. No sé si fue Amy o tal vez alguien de mi pasado que solía estar más cerca de lo que debería. No importa. Lo que importa es que, incluso desde la distancia, alguien podía ver la diferencia. Y hay una diferencia. Mi vida no es perfecta. De ninguna manera. Todavía hay días difíciles, especialmente como madre soltera. Noches en las que me quedo despierta haciendo un presupuesto hasta el último centavo.
Mañanas en las que llevo a mi hijo a la guardería funcionando con 3 horas de sueño. Pero es mía. Toda ella. Ya no hay que fingir. No hay que doblegarme a la versión de familia de otra persona. No hay culpa por decir que no. No hay amargura cuando el teléfono no suena. He aprendido a construir una vida alrededor de las personas que aparecen, no de las que solo se acuerdan de mí cuando necesitan algo. Mis abuelos siguen siendo mi lugar seguro. Mi hijo está creciendo rápido, más rápido de lo que estoy preparada. Ha empezado a decir palabras ahora, solo pequeñas. Una de las primeras fue bogar. Creo que eso lo dice todo. Y a aquellos de ustedes que siguieron esto, que leyeron cada parte, que enviaron mensajes, que me apoyaron, incluso en silencio, gracias, de verdad, más de lo que puedo expresar. Nunca esperé que esta historia resonara de la manera en que lo hizo. Nunca pensé que a extraños les importaría una mujer cansada en una silla de plástico de hospital susurrándole a un bebé en una incubadora, pero a ustedes sí les importó, y fue importante. Ese tipo de apoyo. No crecí con él, pero lo encontré aquí. No sé si volveré a publicar. Tal vez algún día cuando algo cambie o cuando tenga más que compartir. Pero por ahora, estoy bien cerrando la página aquí. No porque la historia haya terminado, sino porque finalmente, estoy viviendo la parte que nunca pensé que alcanzaría. La parte tranquila, honesta y libre. Gracias por caminar conmigo.